que es culpa nuestra por haber despenalizado el consumo de drogas. Eso fue una medida correcta, compañeros, que está de acuerdo a los instrumentos internacionales firmados por el gobierno. Las dosis que ha establecido el CONCEP respecto del consumo, pensamos nosotros que hay un impulso bastante grande que va a existir en la población, especialmente joven, de interés por entrar en el proceso de consumo de sustancias. Para Carlos y Sonia, las drogas hicieron de su vida un infierno. Primero comencé consumiendo poco de esa sustancia llamada heroína, H más conocida. Ya, cuidado creer que todo esto es responsable del gobierno. ¿Dónde están los padres de familia? ¿Dónde está el resto de ciudadanos? ¿Cómo pueden permitir que menores de edad se estén drogando en un bus? Y que eso lo tiene que resolver el gobierno. Y hay una serie de mentiras, estas cosas politizan. Que nosotros hemos legalizado el consumo de drogas para los adolescentes. ¿Quién ha dicho eso? El consumo de drogas entre adolescentes. Cuando me faltaba la droga, me dolían demasiado los huesos. Y yo iba a comprar y todo lo compraba en heroína, porque ya se había convertido en mi droga preferida. Carlos dice que supo de ella en su colegio cuando tenía 14 años. Comenta que su adicción le obligó incluso a delinquir. Sí, una vez sí comencé a traficar también heroína. Para obtener más dinero, vendía 20 fundas diarias. A las 7 de la mañana era entrada del colegio, a las 7:30 ya no tenía ninguna funda. El conductor de un taxi y su supuesto pasajero, un ciudadano estadounidense con el que circulaba por las calles Guerrero Valenzuela y Colón. En un patrullaje preventivo, la policía actuó. Se encontraba ese taxi por ese lugar en actitud sospechosa. La autoridad competente, después de realizar la prueba de campo de la sustancia encontrada en la unidad de antinarcóticos. Informó Roselena Vázquez. Que es culpa nuestra por haber despenalizado el consumo de drogas. Eso fue una medida correcta, compañeros, que está de acuerdo a los instrumentos internacionales. Se permite, como en todas partes del mundo, se dejó de penalizar el consumo de adultos. El tráfico siempre ha estado penalizado, pero jamás ha permitido eso en los menores de edad. Se dice que hay infiltrados todavía en el MPD, que le dicen a los padres de familia del colegio que al chico que consume drogas no se le puede hacer nada, e incluso si trafica drogas no se le puede hacer nada. Mentira. Si es microtraficante, será juzgado como adolescente infractor. Si es consumidor, es un problema de salud pública. Todo el mundo nos reclama a nosotros por el problema de la droga. Somos nosotros que manejamos la policía, la educación, la salud. Bandas de los choneros y los lagartos se enfrentan por el control de la penitenciaría del litoral. La declaratoria de guerra fue difundida en redes sociales cuando algunos PPL de la cárcel de Turi en Cuenca quemaron un monigote de lagarto y alguien dijo los cazalagartos. El cazalagarto está. Este lunes se conoce que la balacera en la penitenciaría del litoral en Guayaquil se originó cuando los integrantes de los lagartos quedaron atrapados en un patio. Desde los pabellones les dispararon. Es la disputa por el control de las cárceles del país. Vanilla, cantante y según la policía también líder de una banda de narcotráfico detenido con 741 kilos de droga. Los 3 hombres capturados con $1 millón en la terminal terrestre de Guayaquil. Los 7 detenidos con 822 kilos de cocaína en la operación Fortaleza. Y los otros 7 detenidos también con droga en Guayaquil. Todos capturados por la policía. Todos en libertad, tras pasar por las cortes. Esa es la ley que hay que cambiar, ya se está discutiendo en la Asamblea, la ley de drogas, para que el CONCEP pase a directo manejo del Poder Ejecutivo, básicamente del Presidente de la República. Heroína, para envenenar a 10 chicos. Y hasta 1 gramo se iba máximo 6 meses a la cárcel. ¿Y cuál era el otro problema? Que de acuerdo a nuestro Código Penal, correctamente, para delitos con menos de 1 año de cárcel no hay prisión preventiva. O sea, ese microtraficante que usted agarraba con 1 gramo de heroína que puede envenenar a 10 jóvenes, no lo podía meter preso. Le podía iniciar un juicio, pero nunca se presentaba para la audiencia.
Fiscalía no creyó la versión de 2 supuestos empresarios que dijeron ser dueños del dinero, pero el juez sí, por lo que bajo la duda razonable, es decir, bajo la falta de certeza, siempre se falla a favor del detenido. Y eso pasó. Se les devolvió la libertad. El caso de alias Vanilla es similar. El ex policía Jorge L.M., quien tiene detenciones por tentativa de asesinato, fue detenido junto con otras 3 personas y 742 kilos de cocaína, cuando él conducía el vehículo en el que se transportaba la droga y descargó las cajas con el alcaloide. Lo curioso es que solo él, quien sería el líder de la banda, fue absuelto también bajo la duda razonable, es decir, la duda de si era inocente o no. Lo aún más raro es que los otros sí fueron sentenciados a 10 años. Y hay más caminos. En octubre del 2017 se detuvo a 7 personas por tráfico de drogas. Se los sentenció a 16 años y a 5 años de prisión. Ellos apelaron. La Sala Penal de la Corte de Justicia del Guayas decidió que el tribunal actuó adecuadamente al declararlos culpables. Pero hubo un error al no respetar la jurisdicción territorial. Resulta que los sentenciados fueron detenidos en Manabí, pero se ordenó su detención en Guayaquil con un juez de Guayaquil. La sala declaró la nulidad y con esto la inmediata libertad de todos. Un movimiento adecuado dentro del derecho. Pero lo cierto es que por desconocimiento e ignorancia, este tipo de errores ha favorecido a que delincuentes estén ya en las calles. La persecución policial empezó por aire en Rosendo Avilés y calle 19 en el suburbio de Guayaquil. Mientras que por tierra, decenas de agentes de antinarcóticos de forma simultánea allanaron 9 viviendas para neutralizar a esta red de microtraficantes. Tras los allanamientos, los uniformados encontraron 50.000 dosis de droga, entre marihuana, heroína y cocaína. Se ha decomisado dinero y también se ha decomisado 2 armas de fuego. Una aparentemente es un tipo fusil. Luego del operativo, 7 personas fueron detenidas acusadas de microtráfico. Durante 2 meses, la jefatura de antinarcóticos le seguía el rastro a esta organización que vendía la ilegal sustancia cerca de un establecimiento educativo y una iglesia. Es el momento exacto en el que las unidades especializadas llegan a la supuesta marisquería, desde donde funcionaba el ilícito, y es que tras varios días de investigación y denuncias ciudadanas, se pudo localizar una caleta perfectamente camuflada. Y oh sorpresa, los bloques con la sustancia blanca allí dentro. Otro hecho de violencia se produjo en el sur de Guayaquil. Durante esta madrugada, una persona fue baleada en el sector de Los Esteros. Según la policía y varios moradores, un ciudadano de nacionalidad colombiana llegó a esta zona en su vehículo. Cuando se bajó, los ocupantes de otro auto lo abordaron y le dispararon 10 veces. Ya esta mañana, quienes presenciaron el hecho comentaron lo que había sucedido. Y es que desde el pasado lunes, los hechos violentos no han parado en el sur de la ciudad. En el sector de la Isla Trinitaria, un joven de 19 años murió baleado en los exteriores de su vivienda. El martes, un menor de edad falleció en su domicilio en la cooperativa Mélida de Toral tras ser impactado por una bala perdida. Al siguiente día, en el funeral del adolescente, criminales llegaron al duelo y asesinaron a tiros a Josué Burgos, de 18 años. El general Víctor Arauz, comandante de la zona 8, detalla que estos casos estarían relacionados entre sí. Lamentablemente, como le digo, es un trabajo que va a llegar mucho tiempo, lograr identificar las estructuras delictivas para atacar a los líderes, a la estructura propiamente dicha, y de alguna manera evitar que entre estas personas se asesinen. Las investigaciones continúan para identificar a las bandas criminales que están detrás de estas muertes. Seguimos informando, gracias por su amable sintonía. La policía propinó un tremendo golpe a una red de sicarios que operaba en Durán y en Guayaquil. Los detenidos eran un brazo armado de la temible banda Los Choneros y se hacían llamar Chone Killers. Es un trabajo que la policía lo trabajó cerca de 3 meses. En el proceso investigativo se estableció cómo la agrupación delictiva operaba tanto en Guayaquil como en Durán. El cabecilla de la banda cayó durante esta operación. El sujeto alquilaba departamentos de lujo en zonas de alta plusvalía.
Esta banda es un brazo armado de los choneros. Esta agrupación le declaró la guerra a los lagartos, todo por ganar espacio en la venta de la droga. Lo que está pasando nosotros lo pudimos evidenciar tras una serie de reportajes que el noticiero presentó la semana anterior. De Tulcán incluso se hizo pasar como uno de los constructores de los pabellones que están al interior de la cárcel para hacer de la suya. Les decían los invisibles, porque la policía supuestamente no sabía de ellos. Después de cometer asesinatos, nunca los atrapaban y su paradero era incierto, pero solo hasta ayer jueves. Luego de que, entre comillas, se materializaran y fueran atrapados en la isla Trinitaria. Al momento de su detención, cada uno portaba su respectiva pistola automática. Al igual que ellos, otros 7 sujetos han sido capturados esta semana durante una importante operación. Pistas clandestinas, aeronaves abandonadas o siniestradas y toneladas de droga incautadas son las evidencias que las agrupaciones delictivas intentan convertir al Ecuador en un país desde donde se transporta sustancias ilícitas. Pero según Giovanni Ponce, director nacional de investigación antidrogas de la Policía Nacional, dice que la institución le ha declarado la guerra a este delito. Por ejemplo, desde el 1 al 30 de agosto en el país se ejecutaron 955 operativos en puertos, aeropuertos, pasos fronterizos y zonas identificadas donde se camufla la droga para luego sacarla del país. 1.184 personas fueron detenidas por tráfico de consumo interno y tráfico internacional de drogas. Barrios Amanes de la ciudad de Esmeraldas, labores de inteligencia permitieron a los agentes antinarcóticos ubicar un inmueble que era utilizado para expendio de sustancias sujetas a fiscalización. Los presuntos implicados lograron abandonar la casa minutos antes de la llegada de los policías. Desde el grupo de operaciones motorizadas les sorprendieron a 2 sospechosos, uno menor de edad, cuando se movían por la plaza cívica de Esmeraldas. La actitud inusual alertó a los vecinos que llamaron al EQ 911. Apoyados por las cámaras, los servidores policiales les abordaron en la revisión. Uno de ellos fue encontrado con un arma de fuego de fabricación artesanal. 3 muertes violentas se registraron en menos de 2 horas en el sur de Guayaquil. En uno de los casos, un ciudadano fue acribillado dentro de su automóvil. En el otro, un hombre fue abatido por un sujeto en la puerta de su casa. Su hija menor de edad recibió un disparo en la cabeza y lamentablemente también falleció. Más de 5 cámaras captaron el ingreso del sujeto armado a ese barrio de las calles García Moreno y José Vicente Trujillo. Esta persona dejó una motocicleta en la otra cuadra, pero vio a la víctima que ingresaba a su casa, sacó la pistola y se le escapó un tiro. El señor corrió hacia la puerta de su domicilio, pero fue alcanzado por el criminal. Este ingresó el arma por estas rejas y abrió fuego. A pocos metros estaba su hija de 1 año que fue alcanzada por un proyectil. Este ciudadano en los videos se le ve que estaba con un casco y también con una mascarilla, entonces estamos identificándole. Si tenemos algún indicio, hemos pedido la colaboración de los familiares. El ciudadano que acaba de ser asesinado tiene antecedentes por droga, ha sido detenido por droga, muere producto de la gravedad de sus lesiones. Lo lamentable también de esto es que hay una niña que le ha estado marcándole, una niña de aproximadamente 1 año de edad que tiene un impacto de bala en la base del cráneo. La vida de este ciudadano. Familiares que llegaron a la escena del crimen informaron a la Policía Nacional que el ciudadano no tenía problemas con nadie y que se dedicaba a entregar cargas de camarón, y pidieron que investiguen este hecho violento. El ciudadano no registra ningún tipo de antecedentes penales. Asimismo, los familiares refieren de que no tiene ningún tipo de amenazas, no ha tenido ningún problema con ninguna persona. A él no se le llevaron los objetos personales, pero varios ciudadanos que habitan por este sector y otros conductores fueron testigos de este asesinato, informó Charlie Pisa. Pero sin embargo hay intereses, tienen intereses de por medios. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y duermen en el sueño de los inocentes, los pedidos que se ha hecho en la asamblea, duermen ahí, están esperando, no sé, que sigan muriendo más.